¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Primer Plano, un programa en el que trataremos a fondo esos asuntos de actualidad que pasan más desapercibidos en el día a día, pero que representan grandes retos para nuestra sociedad. Hoy comenzaremos hablando de la ELA. Se estima que cada día se diagnostican 3 casos de esta enfermedad y fallecen 3 personas en España, según datos de la Confederación Nacional de Entidades de ELA. La esclerosis lateral amiotrófica suele comenzar con una parálisis en las manos, los pies o los brazos, que no tarda en extenderse al resto del cuerpo, acabando con la movilidad del enfermo. También afecta a la masticación, el habla o la respiración, mientras que los sentidos y el intelecto permanecen intactos. Lo peor de esta patología, no obstante, es su pronóstico. Aunque no hay 2 pacientes iguales, se calcula que el 80% fallece en los 5 primeros años. La ELA forma además parte de ese grupo de enfermedades conocidas como raras. Solo afecta a 200.000 personas en el mundo, de las que 4.000 se encuentran en nuestro país, en España. Su poca prevalencia, unida a su complejidad, la han convertido en un mal invisible, ignorado durante años, para el que la investigación no ha sido suficiente y para el que todavía no existe una cura. La ELA es además una enfermedad muy cara. Se estima que en las fases más avanzadas, solo en cuidadores, aquí lo van a ver, el desembolso es de 6.000 euros al mes. A esta cifra hay que añadirle también las nóminas de los fisios, logopedas o psicólogos que a menudo necesitan los pacientes, además de estos gastos de acondicionamiento de su vivienda. Por ejemplo, andador, silla de ruedas, cama articulada, comunicador. Si sumamos el coste total de un paciente de ELA, la cifra, ojo, no baja de los 40.000 euros anuales. Y de todo esto se preguntarán ¿qué aporta el Estado? Pues bien poquito. Los enfermos tienen que esperar una media de 1 año hasta que consiguen el grado de dependencia que les da derecho a una ayuda de entre 300 y 400 euros al mes. Las consecuencias son, atención, estremecedoras. Solo el 6% de los pacientes de ELA puede costear la enfermedad. La falta de medios acaba derivando en que son los familiares al final los que asumen los cuidados y muchas veces se ven en la obligación de dejar sus trabajos. Es el caso de Eva. Esta madrileña ha dejado todo para cuidar a sus hijos Elsa y Mario, que son, ojo, los 2 primeros niños diagnosticados con ELA en España. Esta es su historia. Dicen que un hijo te cambia la vida, pero Eva nunca creyó que lo haría tanto. Sus hijos, Elsa y Mario, de 17 y 10 años, son los primeros niños diagnosticados con ELA en España. Eva y su marido comparten el mismo gen mutado, con la fatalidad de que fue heredado no solo por uno, sino por sus 2 niños. Cuando la mayor cumplió 8 años, sus padres recibieron la terrible noticia. Elsa nació en el 2005 y nos dijeron que fue una hipoxia durante el parto. A los 7 años nace Mario y al año o así yo veo que le aparece a Mario un clonus en las piernas. Un clonus es un movimiento involuntario, como un temblor, y es algo común que Elsa tiene, que los niños sufren un ELA2, un ELA infantil. Es imposible, no pueden ser niños. ¿Niños con ELA? Eso no puede ser. Entonces, bueno, pues llamo al 12 de octubre, pido un segundo diagnóstico, nos vio, me dijo, dice, no hace falta hacer punción lumbar, es que está claramente, o sea, es lo que tienen. Desde entonces Eva no solo es madre, sino que es cuidadora y enfermera de sus hijos, a los que dedica su día sin un solo respiro. ¿Esto de qué es, Mario? ¿Esto de qué es? También sus noches, pues Elsa requiere cambios posturales cada 2 horas. Es en estos momentos cuando su madre echa de menos la figura de un cuidador. Elsa ha tenido 3 episodios de atragantamiento y yo he sabido solventarlos, pero te da miedo porque puede aparecer un 4º, un 5º y a lo mejor yo ya no voy a poder solventar ese problema. La ley ELA, bloqueada en el Congreso desde hace más de 1 año, garantizaría atención domiciliaria 24 horas a los enfermos, además de agilizar las ayudas que pueden llegar a retrasarse hasta 1 año. Es que una persona cuando es diagnosticada con ELA, automáticamente darle la gran dependencia y el grado de minusvalía lo máximo. Hay compañeros de enfermedad de que desde que son diagnosticados hasta que pasan un tribunal médico no llegan. Los pacientes pelean además por recursos para costear una enfermedad en la que ni respirar sale gratis. El gasto medio de un enfermo de ELA asciende a los 50.000 euros anuales, de los que buena parte van a parar a acondicionar la vivienda. Aquí las ayudas públicas también son testimoniales. Una cama articulada,
una cama, un colchón antiescaras, grúas para poderlos manejar. Mario todavía habla y se comunica hablando, pero por ejemplo Elsa no habla, entonces necesita un sistema alternativo de comunicación y son 4.000 euros. Es todo es a base de dinero. O sea, yo muchas veces te da miedo ir a la ortopedia porque es todo carísimo. Dignificar la vida de sus hijos ha sido el gran motor de Eva en los últimos años. Además de ayudas e investigación, pide atención psicológica para enfermos y cuidadores, la cara invisible de esta cruel enfermedad. A mí muchas veces me insisten muchísimo, Eva, cuídate, que si no al final... Pero yo creo que es que tú das el 200% de tu vida, pero realmente somos tan importantes como ellos, porque al final ellos dependen de ti, pero tú de quién dependes. Las barreras no han impedido a Elsa y Mario hacer planes de futuro. Mientras Mario es un gran apasionado del fútbol, Elsa quiere ser psicóloga, aunque puestos a soñar, madre e hija lo tienen claro. Hace poco nos preguntaron a Elsa y a mí qué sueño tenemos. Y sin haber quedado ni nada, las dos dijimos lo mismo, una cura para esta enfermedad. Solo cabe esperar que llegue pronto. En casos como el que acabamos de ver, como el de Elsa y Mario, es fundamental la labor de asociaciones como la de la Fundación Luzón. Esta noche estamos en compañía de su presidenta, de María José Arregui. María José, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Destacábamos antes la labor importante de asociaciones o de fundaciones como la Fundación Luzón. ¿Por qué fue tan importante la creación de su fundación en el año 2016, precisamente para dar visibilidad a los enfermos de ELA? Bueno, porque la ELA hasta el año 2016 existía, pero no se trasladaba lo que realmente era a la sociedad. Cuando Francisco Luzón es diagnosticado de ELA, salta a la escena pública y sale en los medios de comunicación, tanto de prensa escrita como audiovisual, diciendo que tiene ELA. Y a partir de ahí comienza a tener visibilidad la enfermedad y todo lo que esto supone. Mucha gente, como es el caso de Eva, la madre de Elsa y Mario, acude a vuestra puerta en búsqueda de acompañamiento, de información. ¿Qué es lo que más demanda este tipo de familias? Bueno, Elsa y Mario son dos niños, como ya hemos visto, que los conocemos muy bien, hemos estado en su casa, hemos compartido muchos momentos, Paco los conoció, y lo que realmente las personas afectadas con ELA y sus familias demandan es ayuda en domicilio, es decir, un enfermo de ELA es expulsado del sistema sanitario y se convierte en un enfermo domiciliario. Un enfermo de ELA necesita ayuda a las 24 horas del día, los 365 días de la semana, según en el estadio que se encuentre el progreso de la enfermedad, y por tanto lo que demanda de forma alarmante es cuidadores en domicilio. Una de las principales patas de la Fundación Luzón es la investigación, María José. Llegamos tarde en este aspecto y es temprana. ¿Tenemos en el horizonte esa cura de la ley, esa cura para los enfermos de ELA? La investigación básica, lo que conocemos como investigación en laboratorio, la investigación científica más inicial, nunca llega tarde. De hecho, lo que hay que hacer es invertir mucho en investigación para llegar lo antes posible. Entonces, a partir del año 2016, cuando se crea la Fundación Luzón, llegamos a un acuerdo con la Fundación Bancaria La Caixa para hacer proyectos de investigación que precisamente se enfoquen en ELA, ¿no? A partir de este momento, la Fundación Luzón y La Caixa firman un acuerdo seleccionando anualmente un proyecto de investigación a desarrollar durante 3 años. Nosotros financiamos el 25% y la Fundación Bancaria financia el 75%. Y a partir de aquí, en este año 2023, después del partido de fútbol que promocionó y que propició nuestro compañero Juan Carlos Unzué, Barça-Manchester City, se recauda una cantidad muy importante de dinero, que fueron 4 millones, y se decide que esa cantidad venga a la Fundación Luzón para precisamente seguir apoyando los grupos de investigación para que sigan investigando. Y es el Instituto Nacional de Salud Carlos III, la máxima entidad científica del país, la que evalúa a los grupos de investigación para que sigan
consiguiendo trabajar y conseguir resultados en un plazo lo más rápido posible, siempre teniendo en consideración que los plazos en ciencia básica son largos. Son importantes las pequeñas donaciones que podamos hacer personas como yo, personas que nos están viendo, pero antes me destacabas la importancia de que grandes corporaciones den visibilidad precisamente en partidos como el organizado por UNZUE, ¿verdad? Esto es lo importante para recaudar dinero, que es lo necesario para la investigación. La investigación básica necesita mucho dinero. Estos 4 millones que nos han supuesto el partido del Barça-Manchester City son importantes, pero son el inicio, ¿no? El inicio que junto con Talento ELA y con otras becas que existen, pues comienza la maquinaria a andar, ¿no? Entonces, el ciudadano de a pie, ¿qué puede hacer? Pues hacerse socio, por ejemplo, de nuestra organización, pero nosotros pensamos que la llave de esto la tienen las grandes corporaciones, las entidades reconocidas socialmente, como es el caso de equipos de fútbol, que aglutinen a un número de espectadores significativo que con su pequeña aportación, asistiendo a un partido, asistiendo a un concierto, pues que suponga la unión de muchos pocos y que signifique un elemento de peso en la financiación para la investigación. Gracias a donaciones o a dinero como conseguido en este tipo de eventos, muchos de los pacientes tienen acceso a máquinas o a aparatos que necesitan, de los que no tendrían acceso de ninguna otra manera. ¿Por qué es necesario ir un paso más allá y que el Congreso de los Diputados apruebe una ley específica para enfermos de ELA? Las asociaciones y fundaciones lo que hacemos es suplir las deficiencias que el Estado no atiende de los enfermos de ELA. Dado que la ELA tiene unas características tan específicas y que reúne unas condiciones que la diferencian del resto de las enfermedades, el Estado debe prestar atención a los enfermos de ELA, a la comunidad de la ELA, y debe ayudar sobre todo a que el enfermo sea bien atendido, correctamente atendido en su casa, y que no sea el cónyuge o el hijo o la madre los que deban dejar de trabajar para atender a un enfermo de ELA que en los estadios avanzados de la enfermedad demanda 24 horas al día, 365 días al año. Precisamente por las características de la ley ELA es necesario que haya una normativa específica para estos enfermos y no una que aglutine, por ejemplo, a otro tipo de enfermedades raras, ¿verdad? Claro, nosotros teóricamente hablando estamos en una bolsa que se llama enfermedades raras, pero las enfermedades raras son cientos. La ELA, la incidencia que tiene la ELA es elemento diferenciador dentro de esta bolsa de enfermedades raras. Por tanto, la ELA tiene una especificidad propia, con unas características propias y por eso está encima de la mesa de la agenda política y de la agenda social, porque cualquier ciudadano reconoce lo que es la esclerosis lateral amiotrófica y lo que eso supone. Además de asistencia, de acompañamiento, estas personas muchas veces necesitan el no sentirse solas, ¿no? El participar en algún tipo de actividades de ocio. Desde las asociaciones, que vosotros hacéis un poco de arbitraje entre todas ellas, también se ofrece este tipo de actividades o de iniciativas, y además los ciudadanos de a pie podemos participar como voluntarios, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué tipo de iniciativas se hacen. Sí, bueno, pues las asociaciones repartidas a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional trabajan directamente con la base del enfermo en ese espacio territorial, y lo que hacen es ayudar en el día a día a los enfermos de ELA, proporcionando aparataje, proporcionando apoyo psicológico. Las asociaciones juegan un papel determinante, y la unión de todas esas asociaciones, que tenemos 17 comunidades autónomas, 17 asociaciones, bajo un paraguas común que se llama la Confederación de ELA, con ELA, hace que toda la comunidad de la ELA tenga una única voz para ser interlocutora ante el poder que tiene capacidad de decisión.
María José, en los últimos años se ha hecho mucho por visibilizar a los enfermos de ELA. De todas formas, queda un camino todavía por recorrer, ¿no? Lo más importante, lo que tú más destacarías, los ámbitos en los que más queda por hacer, sería la investigación y la asistencia, sobre todo domiciliaria, a los pacientes, ¿no? No sé si hay algo más. Sí, bueno, yo creo que lo has resumido muy bien. A lo largo de estos 7 últimos años que nace la Fundación Luzón, el primer objetivo que marcó Francisco Luzón era visibilizar la enfermedad, que por eso estamos aquí, porque la sociedad sabe de qué estamos hablando y se interesa por la esclerosis lateral amiotrófica. El segundo objetivo era conseguir una buena calidad de vida para el enfermo, que es por lo que trabajamos todos, y por eso somos el elemento de interrelación con el poder. Ostente quien ostente el poder. Nosotros ponemos encima de la mesa una causa social, sin color político, y nosotros aspiramos, la comunidad de la ELA aspira a que esa causa sea reconocida unánimemente por todo el arco parlamentario, como de hecho así se reconoció el 8 de marzo de 2022, cuando Ciudadanos registró una proposición de ley ELA y fue aprobada la proposición por todo el arco parlamentario, sin distinción de colores. Eso es lo que nosotros aspiramos, que todo el arco parlamentario reconozca esta causa como una causa susceptible de un enfoque único y autónomo. Eso es lo que queremos. Pues María José Arregui, presidenta de la Fundación Luzón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y espero que muy pronto nos podamos volver a reunir y me cuentes muchas buenas novedades respecto a esa ley ELA. Pues gracias a vosotros por la invitación y ojalá muy pronto podamos estar aquí de nuevo para contaros que la ley ELA se ha hecho realidad. Enfermos y profesionales sanitarios llevan años peleando por una ley que equipare a los pacientes de ELA a los del resto de patologías. Han sido varios los partidos que han llevado esta lucha a las instituciones. Ciudadanos fue el primero en presentar una ley ELA en el Congreso de los Diputados, que empezó su tramitación en marzo de 2022. ¿Qué proponía esta norma? La obtención del grado de discapacidad desde el diagnóstico, atención domiciliaria 24 horas al día y que estos enfermos se pudieran acoger al bono social térmico. En el último año y medio el Gobierno ha ido prorrogando hasta en 40 ocasiones su tramitación hasta que finalmente la norma decayó con la última convocatoria de elecciones en julio. Este bloqueo del PSOE en el Congreso contrasta con estas palabras que ven aquí de Pedro Sánchez en febrero de 2020. En respuesta a un mensaje del activista y conocido enfermo de ELA, Jordi Sabaté, el presidente del Gobierno se comprometía públicamente a trabajar para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la enfermedad de estos pacientes. Debemos escucharos, decía el líder socialista. Bueno, pues en los últimos 3 años Sánchez ha hecho más bien todo lo contrario. Tras bloquear la ley de Ciudadanos en la Cámara Baja, su partido ha rechazado una segunda propuesta, esta vez de Vox, por considerarla demasiado cara. Junto a Ciudadanos, Vox es el partido que está liderando la defensa de los enfermos de ELA en las instituciones. Esta noche nos acompaña su diputada por Almería, Rocío de Mer. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre. ¿Por qué es tan importante la aprobación de una ley para los enfermos de ELA? Bueno, yo creo que es fundamental, es una cuestión de justicia social, que todas aquellas personas que quedan fuera del circuito económico pues por razones ajenas a su propia voluntad tienen que tener los apoyos suficientes para sobrevivir por parte del Estado y para vivir dignamente, si me lo permiten, ¿no? Así que yo creo que es fundamental pues, poner en el foco no solo la lucha abanderada que hacen todas aquellas asociaciones y personas de manera ejemplar que sufren esclerosis lateral amiotrófica, sino todas aquellas personas que se encuentran en situaciones análogas, con grandes dependencias, con cuidados tipo UCI en sus domicilios y que en definitiva pues tienen vidas muy difíciles. ¿Qué diferencias hay entre su proposición de ley y la que presentó Ciudadanos en 2021? Bueno, una de las grandes diferencias que hay entre ambas proposiciones es que la de Ciudadanos se refería exclusivamente a aquellas personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica y la que nosotros presentamos, la primera iniciativa que nosotros presentamos en esta legislatura, que fue esta proposición de ley para personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras grandes dependencias, como su mismo título indica, incluye a todas aquellas personas que tengan grandes dependencias en situación análoga a los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica, es decir, que es muchísimo más expansiva, muchísimo más amplia e incluye de
alguna manera a otras situaciones que también necesitan urgentemente esos apoyos públicos por parte del Estado. La ley ELA lleva más de un año en un cajón por los continuos bloqueos del Gobierno. ¿No le parece paradójico que sea la derecha, la que la izquierda acusa de estar del lado de los poderosos, la que esté liderando precisamente la lucha para que salga adelante? Bueno, es que al final esto de la izquierda a la derecha es un poco mentira, ¿no? O sea, ellos dicen que la izquierda es quienes no dejan a nadie atrás y tal, y estamos viendo recurrentemente que está toda España detrás, ¿no? Que los únicos que salen adelante son ellos, que son los privilegiados que se cuidan a sí mismos, y sin embargo vemos cómo personas que padecen esclerosis lateral amniotrófica están, y sus iniciativas que mejorarían sus vidas llevan en un cajón un año, ¿no? Y tantísimos años sin hacerles caso. Yo creo que es una gran hipocresía, es un gran ejercicio de hipocresía, y es la hora de que la opinión pública, de que los españoles destapen esta gran mentira y sepan que el cuidado de los que más lo necesitan no es una cosa de izquierdas o derechas, aunque les vendan lo contrario. Tras rechazar la toma en consideración de su ley bajo el argumento de que era cara, el Gobierno ha aprobado 50 millones para mejorar la atención domiciliaria a los enfermos de ELA. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, yo creo que al final lo que ha sucedido es que han sentido vergüenza ante el gran destape que ha habido de su incompetencia, ¿no? Al final han vetado una iniciativa que presentaba Vox, que era una proposición de ley relativa a las personas enfermas de esclerosis lateral amniotrófica y otras grandes dependencias. La han vetado, y encima, con su propia firma, por el 134.6 de la Constitución, y encima la han cifrado en 38 millones. Han dicho, vamos a vetar esta proposición de ley porque tenemos derecho, con arreglo a la Constitución, tenemos una facultad de vetar aquellas iniciativas que consideramos que tienen un aumento presupuestario, que es una facultad que no han ejercido, por cierto, con otros grupos parlamentarios, solo la ejercen cuando Vox lidera una iniciativa social, y la opinión pública ha descubierto esa hipocresía, ¿no? Ha descubierto que no se quieren gastar 38 millones en una iniciativa que mejoraría la vida de las personas que más lo necesitan, y que sin embargo se gastan 47 millones en la campaña institucional para que todos paguemos justito y a tiempo el IRPF, es decir, para recaudar más. También la opinión pública ha descubierto cómo, cuando ellos necesitan aprobar 120 millones para subvencionar al oligopolio mediático, porque necesitan que la opinión mediática corra a su favor antes de unas elecciones, pues tampoco tienen ningún complejo en pagar esos 120 millones a quienes les van a volver a hacer sentarse en un Consejo de Ministros, ¿no? Pero esos 38 millones para todos aquellos que más lo necesitan, la opinión pública han visto cómo prescinden de ellos, incluso los vetan. Por lo tanto, esos 50 millones yo creo que solo son pues una justificación, una excusa, y en cualquier caso no van asociados a ningún proyecto ni a ninguna iniciativa parlamentaria que vaya a mejorar la vida de nadie. Son una promesa, un brindis al sol. Han dicho, vamos a hacer una transferencia autonómica de unos 50 millones, pero no hemos visto ningún programa, no hemos visto ningún proyecto, no sabemos a qué va a ir dirigido, y desde luego no va a mejorar los grandes déficits que tiene el sistema para las personas con esclerosis lateral amniotrófica, que recordemos son tres. Por un lado, la excesiva burocratización del sistema. El sistema tiene listas de espera absolutamente intolerables. Por otro lado, la situación autonómica. Hay pacientes de esclerosis lateral amniotrófica de primera y de segunda, en función de cuál sea la comunidad autónoma en la que vivan. Y por otro lado, la infrafinanciación. El sistema de autonomía y ayuda a la dependencia está absolutamente infrafinanciado. Y si eso no se palía en los presupuestos generales del Estado, ni se apoyan iniciativas valientes, ni se llevan a cabo reformas en la ley de dependencia valientes en el Congreso de los Diputados, va a ser imposible mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Pues Rocío de Mer, muchas gracias por atendernos y que tengas una feliz noche. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Pues ya lo han visto, en España la ELA no es una prioridad para buena parte de nuestra clase política. Algo que contrasta, por cierto, con lo que ocurre en nuestros países vecinos. Países como Bélgica, Francia o Países Bajos han sido pioneros en la atención sociosanitaria de esta enfermedad. Sus gobiernos garantizan asistencia en el domicilio, ayudas económicas y cuentan además con residencias con plazas específicas para pacientes de ELA. La otra cara de la moneda la tenemos en España y en Portugal, donde si existen estas prestaciones son escasas
casas y acceder a ellas es un auténtico viacrucis burocrático. En el caso de España, además, las desigualdades son importantes en función de la comunidad autónoma. En 2020, solo 12 de las 17 regiones españolas contaban con atención especializada y, atención, un servicio tan esencial en el caso de la ELA como es la fisioterapia a domicilio solo estaba cubierta en 6 comunidades. Aquí las ven son Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. Las diferencias no son solo entre territorios. Vivir en un entorno rural es determinante para un enfermo de ELA al que la lejanía respecto al hospital de referencia no le da acceso a cuidados paliativos o a hospitalización domiciliaria. No se muevan porque en unos minutos analizaremos todos estos asuntos con el eurodiputado de Ciudadanos y autor de este informe, Jordi Cañas. Pues tenemos al otro lado de la pantalla a Jordi Cañas, él es eurodiputado de Ciudadanos y autor de ese análisis comparativo del tratamiento de ELA en el ámbito europeo. Jordi Cañas, muy buenas noches y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, bueno, me gustaría empezar hablando de España. En el año 2017 Sanidad aprobó una especie de plan de actuación para las comunidades autónomas respecto a los enfermos de ELA. A día de hoy, unos años después, solo poquito más de la mitad de las comunidades lo han implantado. Me gustaría empezar preguntándote por esto, ¿cómo es esto posible? Pues es posible porque en nuestro país nadie obliga a implementar este tipo de decisiones y sobre todo no se les acompaña de recursos económicos suficientes. Es decir, tenemos un marco del año 2017, pero también recordemos que tenemos una ley aprobada por unanimidad en el año 2022, una ley que impulsó Ciudadanos y que está bloqueada por el Gobierno. Un bloqueo que está costando diariamente sufrimiento a las personas que padecen esta enfermedad y a sus familiares. Un bloqueo inexplicable del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios, que ha abandonado a su suerte a ciudadanos que esperaban de una forma muy esperanzados recursos para poder afrontar una enfermedad tan terrible como el ELA, ¿no? A la respuesta clara a tu pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pueden las comunidades autónomas no implementarlo? Porque se les permite. ¿Quién sufre esa falta de implementación? Las personas que sufren esta enfermedad y sus familiares. Ahora mismo en España un enfermo de ELA gallego recibe una ayuda anual de 12.000 euros, mientras que uno de Madrid, por ejemplo, se tiene que conformar con esa ayuda a la dependencia de entre 300 y 400 euros al mes. ¿Cómo podemos hacer para frenar estas desigualdades? Pues teniendo un marco legal nacional. Es decir, vamos a ver, cada comunidad autónoma tiene un margen para poder incrementar o dotar, en este caso, en enfermos de ELA, con unas cantidades. Pero la pregunta es, ¿existe un mínimo a nivel nacional? O sea, ¿existen unas directrices que determinen cuál tiene que ser el mínimo que deban de recibir las personas con ELA en el conjunto del país? ¿Cómo es posible que podamos soportar como nación que haya ciudadanos que reciban en una comunidad autónoma 300 euros y en otra 12.000? Si reciben en una 12.000 será porque realmente tienen ese tipo de necesidades económicas, ¿no? Porque las requieren. Esta es una enfermedad que requiere de muchísimo dinero para hacerle frente, requiere de cuidados externos, cuidadores. Es decir, es evidente que lo que no podemos permitir es en un país que haya ciudadanos de primera y de segunda en función de qué parte del territorio vivan. Hemos insistido en numerosas ocasiones que las competencias para implementar políticas sanitarias las pueden tener las comunidades autónomas, pero quien tendría que determinar y obligar a unos mínimos tendría que ser, en este caso, el Ministerio de Sanidad o el Gobierno de España. Claro, y ahora la señora Mónica García, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está? Esa que estaba en Madrid, ¿por qué no aprovecha ahora que es ministra y obliga al conjunto de comunidades autónomas a establecer un mínimo de apoyo económico a los pacientes que sufren esta enfermedad? ¿Cómo es posible que, repito, estamos en el año 2024, cómo es posible que 2 años después de haber aprobado por unanimidad una ley en el Parlamento que definió un marco legal de acompañamiento a las personas con ELA y a sus familias, cómo es posible que a día de hoy siga estando bloqueada por un gobierno porque dice que no tiene dinero? No tiene dinero para pagar a Puigdemont, pero no tiene dinero para aportar recursos a las personas y a las familias de los pacientes que sufren ELA. ¿Realmente tenemos que soportar esto? ¿Realmente es decente que las personas que tienen esta enfermedad vean cómo se les ignora y más allá de eso ahora ya se les maltrata directamente? Yo creo que no es justo y eso hay que corregirlo y hay que evitarlo.
Pues todo eso se lo tendremos que plantear a la ministra Mónica García, la nueva ministra de Sanidad. Hablabas de esa ley ELA, Jordi, vosotros fuisteis pioneros en registrarla en el Congreso de los Diputados y uno de los puntos que queríais, del que estabais detrás, era de ese diagnóstico inmediato a las personas, a los enfermos con ELA. ¿Por qué esa agilidad en los trámites es tan importante en una enfermedad como esta? Mira, yo en primer lugar lo que quiero hacer es poner el mérito que corresponde, que es a las asociaciones de enfermos de ELA. O sea, nosotros lo que hicimos fundamentalmente fue hacer nuestro trabajo como representantes políticos, como miembros de un partido de ciudadanos, que lo que hicimos fue escuchar a las asociaciones, escuchar a los enfermos y tramitar una ley en el Congreso de los Diputados. Esto fue el mérito, siempre es de las personas que sufren esta enfermedad y de sus asociaciones. Nosotros lo que hicimos fue el trabajo que tienen que hacer los políticos, que es canalizarlo. A partir de ahí, lo que esperamos es que por favor que se implemente esta ley. Es decir, nosotros no tenemos más objetivo o ningún otro objetivo que conseguir que ese marco legal que se aprobó por unanimidad dé respuesta a las necesidades y a las esperanzas que depositaron en ella los pacientes con ELA. Y esta es nuestra obligación como responsables políticos. Mire, esta es una enfermedad, como usted muy bien indicaba, es una enfermedad muy rápida y devastadora. No solo el diagnóstico tiene que ser rápido, sino las ayudas que reciban esas personas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que desgraciadamente tarda mucho en diagnosticarse, por lo tanto el diagnóstico precoz es clave y cuando se diagnostica realmente avanza con una tremenda rapidez. Y eso nos obliga a ser muy ágiles. La burocracia no entiende, el ELA no entiende de burocracia. El ELA lo que entiende es de administraciones que estén al lado de las personas que la sufren y estén acompañándoles en momentos muy difíciles de su vida, a ellos y a sus familias. Y eso requiere que cambiemos todos el chip, requiere que pongamos los recursos necesarios, que haya protocolos de detección ágiles, que seamos muy ágiles en otorgar las ayudas a las personas que son diagnosticadas con ELA. ¿Por qué? Porque es clave. En esta enfermedad el tiempo es clave, el tiempo en el diagnóstico, en el tratamiento y en las ayudas que deben recibir las personas que la sufren y sus familias. Por lo tanto, esa ley era imprescindible porque determinaba unos protocolos de detección y de tratamiento y sobre todo agilizaba la prestación de las ayudas. Y por eso es imprescindible que esta ley salga del bloqueo que la tiene este gobierno y sus socios y se ponga en marcha por respeto a las personas que tienen esta enfermedad, que son nuestros conciudadanos. En España, como nos está explicando, parece que no lo tenemos muy claro, pero en otros países europeos, como es el caso de Países Bajos, por ejemplo, sí que lo tienen claro. ¿Por qué en España siempre parece que cuando hablamos de prestaciones sociales vamos un paso por detrás? ¿Tiene algo que ver con nuestra mentalidad? Pues porque miramos hacia otro lado en general como clase política. Desgraciadamente tengo que decirlo así. Somos todos responsables políticos, yo soy eurodiputado. Yo justamente lo que he tratado de ver cómo se atiende en el conjunto de los países de la Unión Europea a los pacientes con ELA, para buscar una armonización en el conjunto de la Unión Europea, buscando buenas prácticas, ver cómo se está afrontando esta situación en cada uno de los países, para intentar buscar algo que es clave, que es la igualdad de todos los ciudadanos europeos a recibir, en este caso, un tipo de asistencia y de ayudas para hacer frente a una enfermedad. Pero fíjese, nosotros que lo estamos proponiendo aquí a nivel europeo, para que haya una armonización en el conjunto de los países, para que no haya ciudadanos de primera o de segunda en función de qué país vivan, pero es que dentro de nuestro país ya pasa eso. Por lo tanto, es muy importante ver cuáles son las mejores prácticas en los países más avanzados que prestan realmente servicios a sus ciudadanos y cuando determinan políticas públicas piensan en ellos. Mire, ya sabemos que el ELA es una enfermedad con una baja prevalencia, pero que no dé votos no significa que no sea ético y decente estar a la altura de las necesidades que tienen esos ciudadanos que la sufren. Entonces, ¿por qué hay países que tratan con respeto a sus ciudadanos y países que no? Pues mire, no lo sé, a lo mejor porque el no tratarlos con respeto no tiene castigo político. Y le pongo una vez más el ejemplo de una ley que se aprobó por unanimidad después de que hay un gobierno que la bloqueó en el año 21. Recuerden ustedes que esta ley se intentó tramitar y la bloquearon porque alteraba a los presupuestos del Estado. Finalmente el 22 fue aprobada por unanimidad, pero después aquellos que la aprobaron no la han implementado ni la han dotado de recursos. Es decir, ¿cómo podemos permitir que una ley que se aprueba por unanimidad en el Congreso estemos a día de hoy sin que se haya implementado y sin que tenga una dotación presupuestaria? ¿Cuántas personas habrán padecido y sufrido esta enfermedad o habrán fallecido sin tener el derecho a una asistencia de calidad, digna? ¿Cómo podemos permitir eso? Pues muy sencillo, porque no tiene un coste político. Desgraciadamente hay algunos gobiernos que solo se mueven por el coste político. Hay gobiernos
que están pactando miles de millones de euros por 7 votos con delincuentes y no son incapaces de dotar presupuestariamente una partida para hacer frente a una necesidad imperiosa que tienen las personas que sufren la enfermedad y sus familias, ¿no? Es indigno, es vergonzoso, pero desgraciadamente es así. Pues analizando un poco ese informe que hace sobre otros países europeos y cómo tratan el ELA, se ve que un déficit común que comparten también con España es dotar de atención psicológica a pacientes y, ojo, también a todos aquellos que se dedican a cuidarle, que en buena parte son sus familiares. ¿Por qué es tan importante esa atención psicológica? Porque es una enfermedad devastadora. Porque es una enfermedad que sufre el cuerpo, pero que tiene un impacto muy brutal sobre las personas que la sufren y sobre su entorno. Y es necesario, cuando muchas veces hablamos de que hay que acompañar a los pacientes de una forma integral, pocas veces, como en el caso del ELA como enfermedad, esa atención integral tiene además el tratamiento psicológico, como puede tener otras enfermedades como el cáncer, como enfermedades terminales, pero el ELA tiene un impacto por su rapidez, por desgraciadamente a día de hoy, porque es irreversible, tiene un impacto muy directo sobre las personas que lo sufren y sobre su entorno. Y es evidente que para que ese tiempo donde las personas sufren esa enfermedad y sus familias se viva con la mayor dignidad posible, es necesario tener ese apoyo psicológico que otros países dan. ¿Por qué? Porque es clave y fundamental. A las personas hay que tratarlas la enfermedad, pero también el impacto que tiene emocionalmente, psicológicamente sobre ellos y sobre sus familias. Por lo tanto, eso era una más de las medidas que estaba incorporado en la ley que se aprobó en el Congreso por unanimidad. Ese acompañamiento, es un acompañamiento que evidentemente requiere recursos económicos, pero no podemos tratar una enfermedad como esta sin tratar el impacto psicológico que tiene sobre las personas que la sufren y sobre sus familias. Y por lo tanto, su pregunta, sí, muchos países lo tienen porque es clave y es necesario. Y la atención que requieren los pacientes de ELA en España también es evidente que requiere esa atención psicológica. Hablemos ahora, Jordi, de investigación, porque al final el horizonte que tenemos todos aquellos que estamos preocupados por esta enfermedad es que haya una cura. ¿Falta investigación en Europa y en concreto en España? ¿Faltan ayudas? Sí, faltan ayudas. Lo que pasa es uno de los problemas con las enfermedades de baja prevalencia, que tiene poco rédito investigar sobre ellas. O sea, generalmente las industrias farmacéuticas investigan en curas para enfermedades que tienen prevalencias que les permita recuperar la inversión en la investigación y después la amortización de los costes, ¿no?, que ha tenido y el beneficio de las empresas. Hay enfermedades que no, por eso es muy importante en este caso lo público, las ayudas públicas. Y las ayudas públicas, en este caso, no se tendría que mover únicamente en el ámbito estrictamente español, sino en el ámbito europeo, incluso mundial, pero en el ámbito que nos acontece a nosotros, es el ámbito europeo. Y de hecho hay algunas líneas sobre todo de financiación en el ámbito europeo a las cuales se pueden acoger los grupos de investigación del ELA, pero para eso es necesario, como hemos hablado, nosotros aquí en el Parlamento Europeo hicimos un encuentro entre profesionales, investigadores, enfermos, responsables políticos sobre el ELA, un acto que hicimos aquí en el Parlamento Europeo, en el cual dejábamos claro que era muy importante que los grupos de investigación se coordinasen entre sí para poder acceder a esas líneas de financiación de la Unión Europea que sí que disponen de recursos suficientes, pero que requieren que haya unos programas multinacionales que sean capaces de colgarse de esos fondos para la investigación, ¿no? Pero es evidente que si queremos una cura requiere de investigación, y esa investigación, por la propia naturaleza de esta enfermedad, va a requerir de un alto apoyo financiero de las administraciones públicas. En España eso se debería impulsar, por supuesto que sí, a todas aquellas enfermedades con prevalencias bajas, las llamadas enfermedades raras o enfermedades con pocos pacientes. Es imprescindible que haya apoyo público para la investigación, porque si no, al no ser un negocio, desgraciadamente, no van a tener y no tienen de la investigación privada suficiente. Me gustaría, Jordi, acabar con una noticia esperanzadora, y es que aquí en España, Asturias y Cáceres van a acoger los primeros centros especializados de España para pacientes con ELA. ¿Vamos en este sentido por el buen camino? Claro que sí, y hay que aplaudir esas iniciativas que se tienen en el ámbito autonómico, pero repito, yo creo que cualquier ciudadano español tiene el derecho a ser tratado de igual manera en cualquier parte del país. Y hay que aplaudir esas iniciativas, pero hay que exigir a aquellos que no las implementen que las implementen. Y repito una vez más, hay una ley que está pendiente de que se apruebe, hay una ley que está pendiente de recursos económicos, hay una ley que define un marco a nivel nacional para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos en cualquier parte del territorio.
Hay que aplaudir las buenas iniciativas, pero hay que exigir a aquellos que deben implementarse en el conjunto del país que lo hagan. Y hay que exigir al Gobierno de España que deje de bloquear de una vez esta ley y responda a las necesidades de los enfermos y de sus familias, y lo haga ya. No son 7 votos, son miles y miles y miles de personas que requieren de que haya un gobierno de una vez por todas que respete la voluntad del Congreso, aplique esta ley y la dote de los recursos suficientes para dotar de ese. Eso sí que transmitirá un mensaje de esperanza, sobre todo de apoyo a las personas y a las familias que padecen esta terrible enfermedad. Pues Jordi Cañas, un mensaje estupendo para cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias por esa labor de investigación que habéis hecho desde Ciudadanos Europa y muchísimas gracias particularmente a ti por estar esta noche con nosotros. Y yo muchísimas gracias a vosotros, porque el ELA lo que necesita es publicidad. Necesita seguir estando en el candelero de los medios de comunicación, porque hemos vivido durante muchos años la impotencia y el abandono por parte también de los medios de comunicación. Por lo tanto, os agradezco especialmente a vosotros este espacio que habéis destinado a tratar esta enfermedad y acompañar también así a sus enfermos y a las familias. Pues muchas gracias. Madrid es una región pionera en la atención de la ELA. La comunidad tiene previsto lanzar la próxima legislatura la primera residencia para estos pacientes, que estará ubicada en el Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, y que dispondrá de 190 camas que les ofrecerán una atención integral. La inversión para la ejecución de la obra será de 73 millones de euros, pero el compromiso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no acaba aquí. Ante la paralización de la ley ELA, la presidenta anunció el pasado mes de septiembre la habilitación del Hospital Zendal como centro de día. La unidad, que estará lista en las próximas semanas, tiene capacidad para albergar a 60 pacientes y no se descarta que siga operativa una vez esté en uso la de Puerta de Hierro. Incluirá cuidados de enfermería, rehabilitación con fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, así como atención psicológica. Madrid destinará además recursos para investigación. La futura residencia de Puerta de Hierro será un centro de referencia para hacer investigación, ensayos y ver cómo ayudar a estos enfermos en su tratamiento. La Comunidad de Madrid también ha aportado su grano de arena en la lucha contra la ELA. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se comprometió el pasado mes de septiembre a convertir el Hospital Zendal en el primer centro residencial de España para estos pacientes. Hoy nos acompaña Carmen González, directora general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a vosotros por la invitación y por aportar vuestro granito de arena dando visibilidad a la ELA. Carmen, el Gobierno regional ya anunció la creación de una residencia para enfermos de ELA en el Hospital Puerta de Hierro. ¿Por qué ha decidido ahora habilitar el Zendal? El Centro Especializado de Atención Diurna en el Zendal para pacientes afectados por ELA va a llegar mientras disponemos del centro hospitalario residencial en el antiguo Puerta de Hierro, que es un proyecto que requerirá de más tiempo y que podremos inaugurar antes de que termine esta legislatura, pero mientras tanto vamos a poder disponer de este recurso en el Zendal. Creemos que es necesario dar respuesta a tantas necesidades que tienen estos pacientes. Este recurso va a venir para potenciar la atención multidisciplinar que ya reciben en las unidades de agudos de referencia, para ayudar a la conciliación laboral de sus cuidadores y familiares, pues posibilitando un centro en el que, aparte de recibir sus tratamientos de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, puedan estar, socializar y mientras tanto sus cuidadores puedan tener ese respiro. Además, queremos que sea un centro en el que formar a profesionales y a cuidadores. Y bueno, pues consideramos que mientras disponemos del próximo centro hospitalario residencial en el antiguo Puerta de Hierro, este recurso era necesario. ¿Cuándo se estima que estará listo el centro de día El Zendal? Como ya anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, queremos que esté inaugurado a finales del primer trimestre, principios del primer cuatrimestre del 2024. ¿La Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar nuevas prestaciones para los enfermos de esta legislatura? Aparte de estos dos nuevos recursos, estamos trabajando en potenciar
la coordinación entre las unidades de referencia de ELA, las unidades de agudo, que son 5 unidades en la Comunidad de Madrid. Queremos impulsar la coordinación sociosanitaria que tanto necesitan estos pacientes, mejorar la continuidad asistencial entre las unidades de agudo, los centros hospitalarios de media y larga estancia, los equipos de atención domiciliaria. Dentro de lo que estamos llamando la red ELA, vamos a seguir trabajando por este impulso de esta red ELA, por la potenciación de todos nuestros recursos, siempre con el foco en el paciente y en su entorno, en los cuidadores y familiares que están a su lado y que también necesitan de nuestro cuidado. Muchísimas gracias por tu tiempo y buenas noches, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Ya ven que pese a los pequeños pasos que se han ido dando, aún queda mucho por hacer para garantizar una vida digna a los enfermos de ELA. El ejemplo lo tenemos en algunos de nuestros países vecinos. No podemos conformarnos con que las asociaciones y las entidades privadas se hagan cargo solas de este colectivo. Hacen falta más recursos públicos para investigación, mejora asistencial y equiparación de prestaciones entre comunidades autónomas. La ley ELA no puede esperar. Buenas noches.